Buenos días, hermanos. Amén. Bien contentos porque el día domingo es día consagrado para nuestro Señor. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús. Y ustedes dirán, ¿por qué siempre en nombre del Señor Jesús? Porque Él es el que dirige nuestras vidas, el que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Bueno, hoy día tenemos una preciosa alabanza que dice, de tal manera nos amó. ¿Quién nos amó, hermanos? Dios, que envió a su unigénito Hijo a morir en la cruz por nosotros. Qué maravilloso ejemplo de amor. ¿Quién nos amó primero? Dios. Por Él nosotros aprendimos a amar. Qué precioso ejemplo. Dar al único Hijo, a Dios, para que se convirtiera en ¿qué? En hombre. Para cumplir un plan de salvación. Para que Él se sacrifique por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Qué ejemplo maravilloso. Pues con mucho cariño vamos a entonar entonces esta preciosa alabanza. Con ustedes también, amigos, personas que nos ven por este medio. El título de esta alabanza es De tal manera nos amó. Dios nos amó tan grandemente, que debemos decir y doblar rodillas y decirle gracias, Dios. Pues entonemos esta alabanza con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, dando gracias a ese Dios poderoso, dando gracias a ese Dios amoroso. Amén. Nos Amén. acompaña, de tal manera nos amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré
precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, mi Dios, seguiré a ti, te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, y Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana nuestra prédica titula De tal manera nos amó. Amén. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de nuestras redes sociales. Bien, nosotros sabemos que Jesucristo vino a salvarnos, a perdonarnos, para que nosotros no muriéramos por la sentencia de la ley. He aquí, nosotros tenemos a disposición el Evangelio que está en el Nuevo Testamento, en el cual nos muestra la verdadera, la buena nueva que nos lleva a ser salvos. Aquí en estos versículos nos muestra Dios el amor que Él tuvo para la humanidad al dar a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo, tan verdaderamente amó Dios al mundo, tan ricamente lo amó, que nos dio a su Hijo Jesús. Y esto vendría a ser para nosotros un motivo por el cual deberíamos sentirnos maravillados. Ese gran amor de Dios para nosotros, para un mundo que en realidad es muy indigno. Y aquí también nosotros vemos un deber en este Evangelio, que nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Habiendo dado Dios todo de Él, al haber enviado a su Hijo Jesucristo, que Él se constituyó aquí en la tierra como profeta, sacerdote y rey, nosotros también deberíamos dejar que nuestras vidas sean gobernadas por Cristo y dejarnos también
ser guiados y enseñados por Él. Y eso también nos llevaría a ser salvados mediante la obra redentora de Cristo. Y aquí es que nosotros podemos encontrar ese gran beneficio del Evangelio, que cualquier persona que crea en Jesucristo no va a perecer, es decir, no va a morir eternamente, espiritualmente, sino que, por el contrario, esta persona que cree en Cristo va a poder ser salvo y va a tener vida eterna. Amén, amén. Dios estaba con Cristo. Sabemos también que Cristo o Jesús es también Dios Hijo, con la intención de poder reconciliar al mundo con Él mismo, con Dios, y de ese modo poder salvarnos. No podíamos nosotros ser salvos por ningún otro medio, ni por nuestras obras o sacrificios que nosotros podamos hacer, sino que únicamente podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Amén, amén. Y Cristo es presentado a nosotros como esa propuesta aquí en el Evangelio, en la cual se constituye pues la única opción para que nosotros podamos ser salvos. Si alguna persona toma este ofrecimiento del Evangelio de ser salvos por medio de Cristo de una manera superficial o liviana, no va a poder ser curado de esa enfermedad del pecado, poder ser curado por Cristo. Y si no recibe a Cristo en su corazón, entonces esta persona no va a poder alcanzar esa salvación. Siendo así, mientras nosotros no aceptemos esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, no podremos ser salvos, no podremos ser perdonados de nuestros pecados y seguiremos siendo heridos por los aguijones o por los ataques de Satanás y continuaremos en un estado de muerte espiritual. Seguiremos siendo moribundos en nuestra alma. Pero para eso Dios estableció un remedio, una cura en su infinito amor. Y esto está expresado claramente en la Biblia. Revisamos, hermanos, ahora el versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Todo el Evangelio se centra en ese versículo. El amor de Dios no es un sentimiento estático ni egoísta, sino que se extiende a todo el mundo y atrae a las personas hacia Él. Dios establece también aquí en este versículo el verdadero molde del amor. La base de toda relación de amor, relación de padres e hijos, relación de amistad, relación entre una pareja. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a dar todo por amor hacia aquella persona. Dios pagó el amor a la humanidad con la vida de su Hijo, el más alto precio que se podría pagar por amor. Y Jesús también, por amor, aceptó el castigo por el pecado que nosotros merecíamos. Pagó el precio por nuestros pecados y luego nos ofreció una vida eterna que Cristo mismo compró mediante su muerte. Cuando una persona, los creyentes, predican ese evangelio, nuestro amor, al expresar ese mensaje de salvación hacia los otros, también debe reflejar el amor de Cristo. Y es así que nosotros deberíamos renunciar posiblemente a muchas comodidades, a muchos proyectos de repente que tú tienes en tu vida, por hacer la obra de Dios. En ocasiones tú vas a tener que hacer eso en tu vida. Salir de repente de algún proyecto que tú tengas, una zona de confort, por predicar el evangelio y cumplir su palabra. Sin embargo,
a pesar de que ese mensaje de amor está presente y al alcance de todos, muchas personas rechazan esa invitación. Muchas personas lamentablemente rechazan o se oponen a esa idea de vivir. Y no se dan cuenta de que la vida eterna es una extensión de nuestra vida aquí en la tierra. Y si una persona no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, lo que va a hacer es simplemente una extensión de su vida miserable en el pecado aquí en la tierra, y lo único que va a hacer es extender esa vida terrenal bajo la influencia del maligno hacia una vida eterna en condenación, si es que esa persona no recibe a Cristo. En la vida eterna, para aquella persona que recibe a Cristo, no va a haber más muerte, enfermedad, tristeza, angustia, enemigo, demonios ni pecado. Sin embargo, cuando una persona no conoce a Cristo, toma decisiones pensando que esta vida es simplemente todo lo que uno tiene. Pero en realidad, esta existencia aquí en la tierra es solamente el inicio de toda nuestra eternidad. Por lo tanto, si tú aún no conoces a Cristo, si todavía no has recibido al Señor como tu Salvador, tienes entonces esa invitación para que tú puedas evaluar todo lo que sucede en tu vida desde la perspectiva divina que nos está mostrando aquí la Biblia. La palabra creer que menciona aquí en este versículo de Juan 3:16 es más que una reflexión intelectual acerca de Jesús. Significa depositar toda nuestra confianza en Cristo, que es el único que nos puede salvar. Es poner a Cristo frente a todos nuestros problemas, todas nuestras tribulaciones, todas las dificultades en tu vida, y también al frente de tus planes, tanto en el tiempo presente como también en tus planes futuros en esta tierra, pero básicamente, ¿cuál va a ser tu destino para la eternidad? Creer entonces es poner nuestra confianza en la palabra de Dios y depender de Cristo para poder cambiar nuestras vidas. Si nunca has confiado en Cristo, si todavía no has entregado tu vida a Él, puedes hacer tuya esta promesa que te da aquí en el Evangelio, y así puedes tener tu vida eterna y salvación. Amén. Analizando este versículo de Juan 3:16 y haciendo una comparación de repente con una comunicación, con un diálogo, podemos encontrar algunos elementos en este versículo. El primero que podemos encontrar es la fuente del amor. Amén. Y esto lo encontramos en la primera expresión, digamos así, el versículo 3:16a de esta frase, que inicia diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Debemos observar cuidadosamente cada una de las expresiones que nosotros podemos encontrar en el Evangelio, particularmente en este versículo, porque todas ellas, o sea, cada una de estas frases van a contener un importante detalle de valor. Por ejemplo, cuando aquí en este versículo inicia y nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, debemos apreciar ese énfasis, esa intensidad que nos está diciendo aquí este versículo, escrito por Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que hace referencia a la grandeza y a la clase o a la dimensión de este amor. Y aquí Juan no puede ocultar ese asombro que él experimentaba al considerar qué tan cercano viene a ser ese amor de Dios hacia un mundo que en realidad es hostil, es decir, un mundo que se comporta como adversario o que va en contra a Dios. Y aquí estamos nosotros siendo exhortados, es decir, confrontados, recomendados, ¿a qué? A considerar ese amor en un grado infinito
y la forma gloriosa en la cual Dios nos ha amado. Esto debería nosotros entonces a llevarnos ¿a qué? A adorar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Y también tendríamos que recordar que si en alguna medida nosotros venimos ya amando a Dios, debemos de reconocer que todo se lo debemos a Él. Y que Él, o sea, es decir, Dios nos amó a nosotros primero. Nunca entonces, hermanos, debemos olvidar que el amor de Dios puede hacer todo lo posible en nuestras vidas. Otro detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta a partir del análisis de este versículo es que el objeto del amor, es decir, el destinatario del amor, ¿quién es? Es el mundo. Esto subraya la grandeza del amor de Dios, que es capaz de abrazar en amor al mundo entero, es decir, a todas las personas, a la totalidad de la raza humana. No hay persona entonces que pueda quedar fuera del alcance del amor de Dios. Ese amor de Dios está disponible para todo el mundo, a pesar de que el mundo está caído. Es cierto que nosotros somos indignos de repente de un amor así. Nosotros en el fondo no mereceríamos ese amor de Dios, pero sin embargo Él está dispuesto a darnos. Y Dios abre la puerta de la salvación para todas las personas, para todos los hombres por igual. Ese amor está dispuesto o disponible para todos. El amor de Dios no hace distinción de personas. Toda la humanidad entonces, sin excepción, está incluida en este amor de Dios. Y este amor de Dios incluso ha derribado la separación que se mantenía en el Antiguo Testamento o distinción entre judíos y gentiles, es decir, personas que no pertenecían a la raza judía o al pueblo de Israel. En ese momento, en el contexto del Antiguo Testamento, se consideraba al pueblo de Dios únicamente a la nación de Israel. Pero con el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios ya no viene a focalizarse únicamente en la nación de Israel, sino que se extiende a todo el mundo, a los gentiles, de acuerdo a la Biblia, y enfocándose ya en aquellas personas que ponen su confianza en Cristo y que lo acepten como Señor y Salvador. Amén. Amén. Por esta razón, no podemos estar de acuerdo de repente con algunos teólogos por allí que afirman que Dios ama solamente a unos cuantos elegidos. Se van a salvar los elegidos, sí, pero Dios te ofrece ese amor a todas las personas. Ahora, cuando la Biblia afirma que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que todos los hombres pudieran ser salvos, está haciendo pues una afirmación de una promesa muy grande. Desgraciadamente, desafortunadamente, no todos se van a beneficiar de la muerte de Cristo, no todos se benefician del amor de Dios, solamente los que creen en Él. Pero potencialmente esa salvación puede estar al alcance de todos los hombres. Tampoco podríamos nosotros estar de acuerdo con la teoría de otra religión que afirma que de repente nosotros podríamos pedir la intercesión de María o de los santos para que podamos ser salvos. La palabra nos dice bien claro que solamente Cristo es el único camino para poder ser salvos. Amén. No van a encontrar ustedes en ninguna parte de la Biblia que María o algún santo te puede llevar al camino de la salvación. Con el respeto de repente a María, que era una persona de buenas cualidades. Pero aunque ustedes no lo crean y por ahí de repente nos digan hasta blasfemos, María misma era pecadora. María misma tuvo que ser salva por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, esto, cuando ustedes escuchen por ahí ese mensaje de que tal o tal te puede llevar a un camino de salvación, no lo es.
Porque más adelante en Juan también nos dice que el único camino, la única verdad, la única vida, la encontramos ¿en quién? En Jesús solamente. Un segundo elemento que podemos encontrar en este versículo es el canal del amor. Es decir, ¿por dónde se conduce ese amor de Dios a la humanidad? Y ese canal es Cristo. Continuando el versículo nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, Dios amó al mundo. ¿Y cómo transmitió Dios ese amor al mundo? Por medio de su Hijo unigénito. Es decir, por medio de Cristo, por medio de Jesús. Amén. Entonces, esa inmensidad del amor de Dios se puede apreciar en que Dios el Padre entregó lo más valioso para Él. ¿Qué era qué? A su propio Hijo unigénito, es decir, a Cristo. El término unigénito implica el carácter único de una relación eterna entre Dios el Padre y Dios el Hijo, que es Jesús. Y observemos siempre que aquí en la palabra nos está hablando de una relación entre el Padre y el Hijo, que lo hace o lo expresa en una igualdad de condiciones o una igualdad de términos. Ustedes van a ver en muchas frases de la Biblia expresiones tales como su amado Hijo, su propio Hijo, el Hijo en el cual tengo complacencia, etcétera, etcétera. Cuando hace la expresión a su Hijo unigénito. Y esto nos refleja ¿qué? Que el amor solo puede ser conocido en base a las acciones que produce. Y este amor no va a consistir únicamente en palabras que pudo haber enunciado Dios a través de la Biblia, sino que lo ha expresado mediante hechos al haber enviado a Jesús a la tierra. Ahora, Dios el Padre tenía solamente a Cristo como Dios Hijo para que pueda llevar la perfecta semejanza o imagen de Dios el Padre. Y fue precisamente a este Hijo unigénito, Cristo, con quien desde la eternidad Dios el Padre podría tener una relación de amor, un vínculo perfecto, y solamente a través de la obra de Cristo nosotros podríamos tener en condición de pecadores esa opción de ser salvos. Entonces Dios el Padre entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Amén. Sin duda no puede existir una ofrenda de amor más grande. Amén. Ahora debemos notar también que la salvación y la liberación de la condenación era algo que solo el Hijo unigénito de Dios podría llevar a cabo. Fue necesario que Cristo, que es Dios Hijo, Él mismo viniera a morir por los pecadores, porque ningún otro tipo de ayuda iba a ser suficiente para que pudiéramos nosotros ser redimidos de la muerte eterna. Dios no podría mandar de repente a una persona sin esa investidura divina que la tenía Cristo, ningún profeta, ningún ángel para que nosotros pudiéramos ser salvos. Solamente por medio de Cristo, que como ustedes ya saben, Cristo también es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios Hijo. Y por supuesto tampoco había dos oposiciones de voluntades. Por un lado, Dios el Padre había decidido enviar a Jesucristo para que sea el mundo salvo. Y Cristo, como Dios Hijo, estuvo de acuerdo en sacrificar su vida por nosotros. Entonces queda fuera de cualquier tipo de duda que esto se trató realmente de un amor genuino, porque impulsaba hacia el interés de la humanidad pecadora, sin ningún pensamiento o sin un interés propio para Dios el Padre o Dios el Hijo. Era un amor, un amor dispuesto a entregarlo todo
por el bien de la persona o de la humanidad amada, sin calcular el precio que representaba. Y por último, Dios el Padre entregó a su Hijo amado para salvar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque una humanidad pecadora bajo la influencia de Satanás se constituía ¿en qué? En enemigo de Dios. Pues vean también este alcance. Si una persona no cree en Cristo, esa persona está en un estatus de enemigo de Dios. Nosotros como pecadores venimos a ser como especies de personas desobedientes que hemos abandonado ese hogar eterno que Dios tenía para nosotros, en el cual Él nos ofrecía justicia, pero nosotros, la humanidad, por haber estado desviados, lo que realmente mereceríamos es el castigo eterno. Pero Dios ha sido diferente con nosotros y Él te ofrece la salvación. Todo esto entonces debería llevarnos a reflexionar en la gravedad del pecado de los hombres, en el pecado de cada uno de ustedes, en el pecado mío, en la falta que nosotros tenemos contra Dios. Y tanto fue así entonces el amor de Dios, que para resolver ese problema en la humanidad tuvo que dar a su propio Hijo, a Jesucristo, para poder salvarnos. Amén. Y como en toda comunicación hay un emisor, un canal, y también hay un receptor. ¿Quién habrá sido el receptor en esta comunicación de amor? Todo aquel que en Él cree. Como les dije, aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, no servirá para aquellos que no creen en Él. No debemos olvidar entonces, hermanos, que la corriente del mundo o de la vida no fluye de manera tan espontánea, sino que este amor de Dios va a fluir únicamente a toda aquella persona que cree en Él. Es decir, solamente para los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si no lo has aceptado, el amor de Dios no está entrando en tu vida. Y si tú no crees en Él, entonces no podrás ser salvo. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito. Que ninguna persona se pierda eternamente, sino más bien que esa persona pueda tener vida eterna. La única condición para que puedas acceder a ese amor de Dios es poner tu fe en Él. Y este versículo está siendo claramente explícito. Sin embargo, mucha gente no quiere tener en cuenta este ofrecimiento de amor de Dios e insiste de repente en querer ser salvos a través de repente de buenas obras o de méritos personales. Es cierto que las buenas obras van a reflejar tu carácter, que tú has aceptado a Cristo, van a reflejar tu buen testimonio, pero por medio de las obras no podrás ser salvo, sino solamente puedes ser salvo por medio de Cristo. Así seas muy bonito, así hagas muchas obras de caridad, así seas buena persona y hagas tremendas donaciones o buenas acciones, si Cristo no está en tu vida, no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque esa naturaleza de pecado está dentro de nosotros, a menos que Cristo obre en tu vida. Porque por la naturaleza del pecado es un hecho que nosotros no merecemos la salvación, sino que esa salvación se nos es ofrecida mediante la virtud de la gracia, una gracia divina, no como un favor, no como un mérito que nosotros podamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos o por nuestras propias obras. Ahora bien, aunque el hombre no puede hacer lo que Dios ha hecho, esto es, el hombre no puede alcanzar la salvación por sí mismo, al mismo tiempo Dios no puede hacer que el hombre pueda de repente
tomar o Dios no puede obligar a la persona a que tome la decisión. Dios te está mostrando en este momento ese mensaje del Evangelio. Está ahora en ti, en tu decisión, que tú puedas tomar esa invitación de amor de Dios y poder ser salvo o puedas ser salva. Amén. Depende de ti. Y a veces uno piensa y dice, no, yo quiero vivir mi vida ya cuando disfrute, cuando viaje, después que yo me vacile, me vaya a fiestas y todo, ya cuando esté mayorcita, ya recién puedo pensar en Cristo. Pero recuerda, si ni para los niños la vida está comprada, hasta un niño puede fallecer. Tú que te sientes en la plenitud de juventud y no estás con Cristo, tú no sabes si mañana puede ser tu último día. Y cuando te enfrentes al juicio ante Él, ¿cómo irás? Reflexiona en eso. Ahora entonces se tiene que aclarar que esta fe que nos permite a poder entrar o disfrutar plenamente del amor de Dios no tiene que ver con nada que tú puedas hacer, ni con obras ni con méritos. En ocasiones incluso también nosotros podemos comparar ese amor de Dios más bien con un auxilio que Él te quiere dar. Dios sabe que nosotros estamos en una condición de pecado y Él sabe que te estás ahogando allí en muerte espiritual y te tiende un salvavidas para que tú puedas ser rescatado de la muerte y puedas salvarte. Ahora depende de ti que manotees un poco y alcances ese salvavidas. Pero si no quieres acercarte al salvavidas que Dios te da, te ahogarás en la muerte espiritual. Obviamente, nuevamente te digo, está en tu decisión. En cualquier caso, el amor de Dios es tan grande y generoso que no se va a imponer a nadie por la fuerza o en contra de su voluntad. Por eso es que Dios nos ha dado a la humanidad y a todos los seres racionales de su creación, incluyendo también a los ángeles, esa libertad de decisión. Él en su soberanía decidió que fuera así. Por eso es que Dios incluso sabía que Satanás o Adán y Eva iban a pecar, pero aún así Él les dio la libertad de escoger. Escogieron mal. Ahora, tú que sabes ya la verdad a través de la palabra, puedes tener esa opción de escoger. ¿Qué quieres? ¿Ir con Cristo para salvar tu vida y de la condenación del pecado? ¿O no hacerle caso a Cristo y tener un destino contrario? La decisión está en ti. Dios no te va a obligar. De esta manera entonces, aquellos que rehúsan, aquellos que no quieren captar esa idea de la salvación de Dios, van a encerrarse ellos mismos en su condenación. No es que Dios te condena, tú mismo te vas a condenar. Mientras que algunos depositan su fe en Cristo y van a tener vida eterna. Entonces, todas las personas, los que me están escuchando aquí en el templo, los que me escuchan a través también de nuestros canales, tienen esa decisión personal de escoger entre ¿qué? Entre la vida eterna o la muerte eterna en condenación. ¿Y cuál sería ese resultado del amor de Dios? Está en la última frase de este versículo que nos dice, para que tengan vida eterna. Entonces noten que la promesa que se encierra en estas palabras que dicen tengan vida eterna o no perecerán, es también muy gloriosa. Significa que nosotros, si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, vamos a ser limpios de ese pecado, vamos a tener el acceso a la vida eterna, y que Dios el Padre ya no te va a ver como un vil pecador, sino que a través de la imagen de Cristo, nosotros vamos a ser constituidos como hijos de Dios. Amén. Si ustedes revisan en Juan 1:12, nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a repetir lo que les mencioné también en la prédica pasada, del domingo anterior. No es cierto lo que te dicen por ahí y dicen todos somos hijos de Dios.
No es cierto. Solamente los hijos de Dios son los salvos, los creyentes, los que creen en Cristo, los que lo han aceptado como Señor y Salvador. Entonces, si no has aceptado a Cristo, no eres hijo de Dios, sino eres hijo de ¿quién? Del enemigo, o de Satanás. Dios quiere que todos los hombres se salven y que tengan esa vida eterna. Amén. La vida eterna solo existe en Dios a través de Cristo. Amén. Puesto que los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nuestra existencia va a depender de nuestra relación que nosotros podamos tener con Él. Si un hombre es pecador y no ha aceptado a Cristo, esa imagen y semejanza con la que originalmente Dios nos había creado va a seguir dañada, perturbada. ¿Por qué? Porque esa condición de pecado nos está separando de Dios. Y si nosotros mantenemos esa actitud de pecado y no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y pensamos en error que nosotros podamos vivir independientemente de nuestro Creador, esto lo único que va a hacer es que va a llevar a esa persona que no cree en Cristo hacia su propia destrucción. Nuevamente te digo, solamente en Cristo nosotros podemos encontrar vida eterna. Amén. Ahora, cuando se habla de muerte en la Biblia, no está hablando simplemente del fin de nuestra existencia física o terrenal en este planeta. Ni significa que tu alma va a ser aniquilada completamente y que después de la muerte tu alma no va a sentir nada, no va a ser consciente. La muerte eterna nos está diciendo acá que habla de una condenación divina, completa y eterna, de forma que la persona que no acepta a Cristo va a ser separado completamente de Dios. Pero esta persona que no acepta a Cristo, en el infierno, yendo en alma y espíritu, va a tener completa conciencia de lo que pasa. No es que tu alma va a dejar de sentir o vas a dejar de pensar. Vas a tener sentimientos y pensamientos, ya sea en el cielo o en lo opuesto. ¿Te gustaría tú experimentar una condenación eterna donde vas a sentir angustia, sufrimiento, miedo y arrepentimiento, y ya sabes que una vez que partas de esta tierra ya no hay ninguna opción? No es también como las doctrinas de otros lados que te dicen que de repente tienes opción de estar en el purgatorio un tiempo y que con misas o con oraciones tú puedes ser rescatado de ahí y te van a llevar unos ángeles al cielo. Eso tampoco está en la Biblia. O sea, toda la opción, la única oportunidad la tienes aquí en la tierra mientras vivas. Amén. Entonces, aunque este amor de Dios está ofrecido para todo el mundo, solamente va a poder desarrollarse en aquella persona que cree en Cristo. Ahora, Dios no desea que nadie perezca. Por eso es que ha enviado a Cristo. Pero la decisión está en cada uno de nosotros. Dios quiere entonces que ninguno perezca, pero sí quiere que todos, ¿qué?, procedan al arrepentimiento. Depende de ti ahora que realmente tú te arrepientas de tus pecados y vayas a los pies de Cristo. Amén. Y nuevamente, el día de la salvación puede ser hoy. No esperes a mañana, no esperes a cuando estés mayor, porque de repente ya sería muy tarde para ti. Por esta razón es que Dios el Padre, envió a su Hijo al mundo para que por medio de la fe en Él, todo el mundo pueda tener la puerta abierta de la salvación. Dios no ha querido dejar a la humanidad abandonada. No hay necesidad de que nadie perezca. Tú puedes ser salvo. Ahora, el tipo de vida que te promete Dios para aquellos que creen en Él es una vida eterna, y vida eterna significa que es una vida que nunca termina. Y también va a hablar de la calidad de vida que vamos a tener,
porque vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Sin lugar a dudas, ninguna posición, ningún estatus, ningún título, nada que tú puedas alcanzar aquí en esta tierra va a poder igualar o va a poder ser comparado con esa vida eterna que le espera para aquellas personas que crean en Cristo. Amén. Por el otro lado, también para el pecador que decide permanecer en incredulidad, no va a tener que esperar de repente hasta el día del juicio para consumar esa sentencia. ¿Por qué? El veredicto ya ha sido públicamente dicho. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Juan 3:17? A ver, un poquitito más está ahí. 17 y 18, miren. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Miren la sentencia que ya está en el 18. Si tú crees, ya eres salvo. Pero si te resistes a creer, no vas a esperar todavía a morir y ser condenado. Sino que, si no crees en Cristo, desde ahorita ya estás condenado, según lo que nos está diciendo aquí en la Biblia. Amén. Por lo tanto, entonces la condenación no es un estado futuro, es un estado presente. ¿Motivado por qué? Por la negación del pecador que no deja su estado y no quiere creer en Cristo. Aunque Dios no deja de esperar a que el hombre se arrepienta y acepte la oferta de amor de Dios. Tú de repente todavía no te has acercado al amor de Cristo y estás entonces tú en condenación ahorita, ya estás condenado. Pero Dios te está dando todavía chance. De repente a través de esta prédica o lo que antes pudiste haber escuchado, Dios te está diciendo, estás condenado, pero quiero que te salves. Únicamente cree en Cristo como tu Salvador. Entonces, para que eso no ocurra, para que no te condenes, el hombre, tú que estás viviendo de repente en condenación, bajo la maldición y la ira de Dios, ¿qué podemos hacer? Acercarnos o acercar tú a Cristo. Amén. Entonces vemos que el pecador ya está en condenación por Dios. La única esperanza para poder ser redimido es que alcance la gracia de Dios. Si se sigue rechazando esa gracia, lo único que va a hacer es sellar su condición de condenado. Y por supuesto sabemos que todos los hombres, todas las personas, en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos esa naturaleza todavía de pecado, que no se completa de limpiar totalmente aquí en la tierra. Únicamente nosotros vamos a poder ser restaurados completamente cuando estemos en la presencia de Cristo. Pero el primer paso para que tú salgas de esa condición, lo repito nuevamente, es que puedas aceptar a Cristo. Ahora, la ley de Dios te está diciendo bien claro, ¿no es cierto? Al final, lo que va a condenar a una persona no es precisamente la ley, sino la decisión de cada persona. Pero, aunque todos los hombres ya de naturaleza tenemos ese juicio sobre nosotros, de ser condenados y encarcelados o estar sujetos a la ira de Dios, Dios ha intervenido para poder liberarnos a través de su amor, ser liberados de la potestad de las tinieblas de Satanás. Y Dios quiere trasladarnos al reino de su Hijo Jesucristo, en quien nosotros podamos tener la redención a través de su sangre y a través de esta el perdón de nuestros pecados. Amén. En la misma medida entonces en que la cual nosotros podamos entender esta posición de Dios, vamos a poder también apreciar mucho más. Aquellos que han tenido el encuentro con Cristo van a poder apreciar más ese amor de Dios. Por esta razón,
el único responsable de nuestro destino eterno es el propio hombre, la propia persona. Dios ama a todos los hombres y Él ha entregado a su propio Hijo para que nosotros podamos ser salvados del infierno. Pero algunas personas todavía siguen prefiriendo andar en oscuridad y las tinieblas del pecado. Entonces, no es que Dios haya establecido de antemano una reprobación para toda la humanidad, sino que, o decide que todo el mundo se pierda, sino que Dios te ofrece ese amor. Dios ha decidido enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Únicamente Dios está esperando de ti en esta mañana que tú tomes esa decisión. Acepta esa invitación del amor de Dios. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por ese infinito amor mediante el cual tú ofreces la salvación para aquellas personas que creen en Cristo. Padre Celestial, toca tú el corazón de las personas que nos están escuchando aquí en el templo o de repente a través de nuestras redes sociales. Si alguna persona que ha escuchado este mensaje ya está aquí en el templo, puede levantar la mano para que nosotros después podamos orar con ella. Si está en tu corazón, Señor, tú que me estás escuchando aquí en el templo, tienes tú en tu corazón ese deseo de entregar tu vida a Cristo y aceptarlo como tu Señor y Salvador, puedes levantar la mano y así expresar ese deseo. O si hay alguna persona también a través de los videos, puede escribirnos un correo o un mensaje. Toca a tu Señor el corazón de aquellas personas en el momento que tú has determinado. Y Señor, permítenos también a nosotros, pueblo cristiano, a seguir manteniéndonos firmes en la fe, a pesar de todas las adversidades o ataques que se puedan presentar en este mundo. Escucha nuestras peticiones, Señor, y provee también de lo que nosotros necesitamos. Te damos gracias y honra a ti, Padre Celestial, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.